Se prepara el Centro del Envejecimiento. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, presidió la presentación del proyecto de creación del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento en la capital del país. El nuevo centro está concebido para desarrollar investigación científica en 3 grandes temas: biología del envejecimiento, ciencia translacional y envejecimiento y sociedad. La idea de este centro es servir en la parte de investigación básica en el proceso del envejecimiento y en forma tal que esto pueda ser aprovechado por las otras instituciones que ya tenemos que pueden brindar servicios o dar atención directa. El nuevo organismo estará cobijado por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados y será financiado con recursos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para buscar mejorar la calidad de vida de las personas. Por su parte, el jefe de gobierno informó que el nuevo centro será construido en una superficie de aproximadamente 5,000 metros cuadrados y estará equipado con tecnología de vanguardia. Aseveró que la inversión vale la pena porque se estima que para el año 2030 el 60% de la población de la Ciudad de México será mayor de 60 años. Pues entonces tenemos que plantearnos con toda responsabilidad cómo vamos a llegar a esos escenarios. Eso sí, no como un escenario catastrófico, no como una visión de carga o de olvido para las personas mayores. Tenemos que generarlo bajo una palabra que yo definiría como reconocimiento a través de la funcionalidad y participación activa de las personas mayores. Dijo que es importante considerar el envejecimiento como un tema integral al que se le deben agregar 3 aspectos más: cuidados para la vejez a través de una actividad remunerada, un entorno en donde se dé la apropiación de la ciudad y el relevo generacional, que debe ser considerado como un esquema de acompañamiento a las personas mayores.